Pedro, fuego, capitán y galán, madame, exploradora y materialista. Con un cast de lujo, veremos si esta canción de Madonna decía la verdad sobre no solo las relaciones, sino el punto de vista de lo que por lo general una pareja se une para formar una conexión. Amor verdadero, reputación, fama o por lo material. Estamos conscientes de que, aunque digamos que no, muchas veces, inconscientemente, nosotros iniciamos una relación materialista. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión, no sé qué temas de este canal. Y a ver, por amores materialistas o cosas materialistas, digamos en general, me refiero a que al menos todos lo hemos hecho alguna vez, siendo en una relación de amistad, de padre e hijo, de amor o de trabajo. Y con un bien material o amor material nos referimos a muchísimas cosas, literalmente todo lo que no sea intangible. Así que no se hagan los que no lo han hecho, y por ello la pregunta para la caja de comentarios es: ¿cuál es un ejemplo de una decisión materialista que tomaste en tu vida? Y me refiero a que si te juntaste con ese amigo porque sabías que te iba a traer un beneficio, a tomar una decisión en aquel trabajo porque sabías que aumentaba tus probabilidades de tener un aumento, a ayudarles con algo muy especial a tus padres porque esperabas algo a cambio. Ejemplos son infinitos y yo sé que se te vino uno a la mente en este momento. Reconocer las cosas no es algo malo y por ello cualquiera que sea tu comentario, tu experiencia, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo, claro, en la caja de comentarios. Dirigida por Celine Song, sí, directora de 36 años que solo ha dirigido una película de romance también, pero con nominaciones al Oscar como Vidas Pasadas. La sinopsis dice lo siguiente. Vaya, por fin dice bien sinopsis. Una joven y ambiciosa casamentera de Nueva York se encuentra dividida entre la pareja perfecta y su imperfecto ex. Materials. Esa canción que queda perfectamente con la Dakota Johnson que vamos a ver en esta película. Bueno. Primero que nada, ¿qué es una casamentera? ¿Todavía existe eso? Bueno, literalmente es el trabajo que hace Tinder, pero si lo hiciera una empresa. Y que esa empresa tuviera a mujeres investigando cuál podría ser tu match perfecto, de acuerdo a tus peticiones. O bueno, ¿por qué no vamos con la definición oficial? Una casamentera es una persona, usualmente una mujer, que interviene o propone matrimonios, ya sea por afición, interés o por oficio. En algunas culturas se trataba de un rol tradicional o incluso una profesión, encargada de facilitar el encuentro y unión entre parejas. Y sí, sigue existiendo esa profesión en algunos países. En esta ocasión, Lucy, interpretada por Dakota Johnson, será nuestra casamentera protagonista, la cual tendrá la misión de encontrar las mejores parejas para una de sus clientas favoritas que se convirtió en su amiga. A la vez de que tiene que decidir también que ya lleva un buen rato soltera. ¿Quién debería de ser el match perfecto para una chica que se ha vuelto tan materialista por el trabajo que ha desempeñado todos estos años? Y que se le presentarán dos opciones a la vez. Su ex, que realmente amaba, pero que odiaba por ser pobre, interpretado por Chris Evans, o un hombre conocido en su empresa como un unicornio. Un hombre el cual es un 10 de 10 en todo que parece irreal. Caballeroso, millonario, educado, alto y de buen perfil. Interpretado por Pedro. Sí, otra vez. Y ahora, la trama es bastante simple. Celine Song, la directora, tiene un ritmo de verdad. Solamente con sus dos películas te puedes dar cuenta. Tiene un estilo visual y un ritmo narrativo muy marcado y pausado, aunado a un estilo visual que pareciera que le gusta este filtro tenue para hacerla parecer película de los 2000, con este tipo de colores más vintage y que de alguna forma plasman una atmósfera entre vibrante pero a la vez tímida, tirando a blancos pulcros y grises matizados con el romance que se ha vuelto por ende, creo yo, su género principal favorito. Ahora, nuestros tres protagonistas durante las secuencias que se desenvuelven para dar el mensaje principal reflexivo a través de un triángulo amoroso, llamémosle
respetuoso, porque la verdad es que no tiene muchos tintes de triángulo amoroso gracias a que no hay muchas interacciones entre el personaje de Chris Evans y el personaje de Pedro Pascal, como para verse el uno al otro de manera competitiva. Sí que tenemos una especie de reflexión hacia lo materialista que es el amor, digamos, la mayoría de las veces, claro que sí, ¿por qué negarlo? Pero aún así, esa no es la concentración específica. Desde el intro, en donde yo la verdad pensé que me había equivocado de sala de cine, porque literalmente el intro de esta película me hizo pensar que estaba equivocado. O sea, ya estaba a punto de salirme de que, neta, o sea, entré de verdad a Amores Materialistas, porque obviamente es algo súper distinto a lo que piensas con lo que va a iniciar una película de romance como esta, representando cómo desde los tiempos inmemoriales nuestros ancestros, y más que nada ellos, sí tenían que regalarle cosas el uno al otro para llamarse la atención, para mantenerse unidos en el amor y juntos. Si bien, recordamos que en algunas culturas cuando el hombre pedía la mano de la mujer tenía que entregar vacas o algo valioso a cambio de demostrar su riqueza, en los tiempos de los cavernícolas tal vez pasaba lo mismo con flores o comida, que eran materiales tangibles muy valiosos para la época, a pesar de no haber una evolución en el lenguaje. Con ello, se entendían el uno al otro. Hoy en día, la sociedad se basa en una jerarquía elitista, donde en una relación ambas personas tienen que ser del mismo calibre para complementarse la una a la otra. Y sí, lamentablemente es así, aunque no lo queramos ver. A veces inconscientemente y a veces sin escrúpulos. Lo cual, lamentablemente hace que sea muy difícil encontrar una pareja donde surja el verdadero amor. Y que no sea un amor materialista buscando intereses. Ese mensaje es muy bien representado a través del trabajo de Lucy como casamentera, en Side Stories, en su empresa y en su propia lucha por encontrar su lugar, ya sea con Harry, Pedro Pascal, con quien se siente cómoda, feliz y que nunca le va a faltar nada, teniendo una vida plena, o bien ya sea con John, Chris Evans, con quien viaja en un auto cerca de descomponerse, que vive con sus roomies en un departamento compartido y mal oloroso, y que trabaja de mesero o en obras de teatro haciendo turnos dobles para poder llegar a tener al menos $2,000 como mucho en su cuenta de banco. Pero que con él siente lo que con Harry no, las cosas intangibles que te entrega el amor verdadero: felicidad, amor y pues la típica cosa que no se puede describir, cuando claro, es un amor verdadero. Ahora, el mensaje positivo está bien, pero a diferencia de lo que la directora hizo con Past Lives, que es construir una historia y que realmente es capaz de meterse muy dentro de los sentimientos del espectador por la empatía que puede generar con los protagonistas, aquí, y vaya ironía, todo se siente muy material, muy plástico. Y no me vengan a decir que ese es justamente el objetivo, ¿no? Digamos, de la película. No. Hablando de que John es alguien que sale en obras de teatro por momentos, y esto gracias a la frialdad del guión, aunado a muchas secuencias de los dos o más personajes que se encuentran en el spot, se siente como por ejemplo cuando en una obra de teatro hay muchas pausas entre diálogos. No se actúa con intensidad, o bien no representar ese fervor de lo que se está diciendo en pantalla. Siento que de verdad hay muchísimas pausas, o no sé si yo seré el único de verdad, y más entre secuencias secundarias o puentes hacia construir algo más dramático, y que realmente opacan lo que la conversación realmente quiere transmitir. Ahora, otra cosa, hay un ahondamiento muy crítico y que toma bastante tiempo en pantalla sobre el trabajo de Lucy como casamentera, sobre todo con un personaje secundario, Sophie, interpretada por Zoe Winters, quien también es una historia paralela en la que los tiempos avanzan muy lentos. En general, es una película lenta, sus 1 hora con 57 minutos. La verdad, a mí sí se me pasó un poquito lento. Y hay un punto en el que estamos llegando al clímax, en el que de verdad tú dices, o sea, tú te das cuenta que estamos llegando al clímax, pero realmente dices, o la situación, la atmósfera se da para que en tu mente pienses: sé que ya se va a acabar la película y no hemos arrancado. O sea, ¿cuándo es donde va a haber un giro? O vamos a tener una revelación, ¿sabes? La película carece mucho de revelar o hacer transmitir emociones, siendo eso uno de los pilares, creo yo al menos, de una película
romántica. Me queda claro que con esta nueva entrega de otra de las caras que tiene el amor, porque hay muchas maneras evidentemente de verlo o representarlo, en Past Lives la directora nos lo presentaba como esa mirada al pasado, a las memorias, que nos hacían revalorar lo valioso que tenemos en el presente y con quién queremos forjar nuestro futuro gracias a ello. En esta entrega se trata de dar una cara a lo que realmente nos lleva a elegir a una pareja en cuanto a lo material y a lo inmaterial, siendo que existen personas que te pueden hacer sentir lo que sientes cuando lo tienes todo materialmente. Me refiero a cuando estás con un millonario o con una millonaria, y eso es lo más valioso, porque en la otra cara de la moneda podrás tenerlo todo, pero seguirás siendo infeliz si la persona con la que estás no te deja salir de ese amor materialista, quedando encapsulado en una sensación elitista, pero realmente vacío por dentro. Y claro, si te dieran a elegir entre dos pastillas tipo Matrix, de dos opciones entre ser rico y millonario pero con una pareja con la cual no sientes amor verdadero, o seguir en la situación en la que estás, viviendo al día y batallando con tu vida diaria, pero tener esa sensación de plenitud porque sabes que encontraste al amor verdadero, pues ¿cuál elegirías? Creo que, y espero que tú también, si tuviéramos la oportunidad de elegir entre esas dos, la mayoría de las personas escogeríamos el amor verdadero. Sí, ¿no? Eso es lo que haríamos. Y eso finalmente es algo que, bueno, plasma, digamos, de manera decente el film. No obstante, le cuesta bastante trabajo mantener el interés y el apego conforme al espectador en todo el camino que lleva a ello entender este mensaje. Además, los temas materiales que son importantes para las relaciones vacías en el amor, como la estatura, lo fue para el personaje de Harry, o la fuerza que necesitaba el personaje de John para tener más impacto, cuando aún así Lucy prefiere estar con él, son temas que no se abordan con el suficiente potencial que se les percibía, y por ello entendemos que uno batalla y es un desastre en su vida diaria, pero es feliz, y el otro alcanzó un estado de virtuosidad en su vida, pero es infeliz por seguir viendo el matrimonio como algo materialista, como un negocio. Todo ello está bien representado, pero con poca pulcritud, con una falta de brillo evidente, de la cual se termina deconstruyendo el concepto esperado por el espectador de un triángulo amoroso entre divertido y romántico competitivo, siendo, ¿no?, algo realmente soso por momentos, secuencial y reflexivo, sí, pero que no le alcanza para comentar de manera sólida el concepto en contra de los amores materialistas que tiene nuestra sociedad actual y que se plantea desde un inicio. Dakota Johnson es bellísima en esta película. No puedo decir lo mismo de su actuación, tampoco es mala, no enciendan las alarmas, porque sus expresiones son buenas. Y en este match negativo que se forma con lo que mencionamos de que el guión tiene mucha pausa, pues ¿qué te digo? Eso le termina chocando un poquito a todos los personajes en este film. Con la iniciativa de cambiar de perspectiva del amor materialista que sigue viviendo en nuestra sociedad, Pedro, Dakota y Evan dan su mejor esfuerzo en un mensaje poético de la valiosidad de lo inmaterial, que es opacado por una narrativa secuencial bastante parsimonia para el nivel esperado de sentimientos aclimatados en una película de romance. Siento que sí es un pequeño downgrade, bueno, pequeño, conforme a Past Lives, la anterior película de esta directora, pero tampoco es malísima, tampoco es un bodrio. Siento que pudo haber sido mucho más, pero bueno, es lo que hay. Así que, bueno, esperemos que sigan cambiando en la vida diaria nuestro concepto de amores materialistas y tener mejor una relación como la que formaron al final de cuentas, pues, John y Lucy en esta entrega, ¿no? Pero bueno, yo por eso a este film y por todo lo dicho le doy 2 estrellas y media como calificación personal, y definitivamente es una película palomera de romance. How tall? 5'11". Is he actually 5'11" or is he 5'9" and is lying? What's a couple inches?